En estos momentos agradecemos la oportunidad nuevamente que nos das de venir a este lugar y juntos para adorarte, alabarte y glorificar tu santo nombre como tú te lo mereces. No hay un Dios como tú y nunca lo habrá. Gracias, Señor, porque te manifiestas a través de muchas maneras para nosotros. Ayúdanos pues a seguir adelante en este camino, puestos los ojos arriba y no los de la tierra. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Dios nunca cambia. Él nomás cambia en el sentido de la manera en que Él ataca al enemigo. Eso sí, si se darán cuenta en la Biblia, eso es verdad. ¿Sí? Dulce comunión, himno número 4. Dulce comunión, y realmente es un dulce. Sí, es dulce estar en comunión con el Señor y juntos vamos. Dulce comunión, ah, que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre salvo de qué? Del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce gozar. ¿Dónde? En los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. ¡Libre! Libre salvo del pecado y del temor. Libre, libre, yo salvo en los brazos de mi Salvador. ¡Amén! ¡Vamos! No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. ¡Libre! Libre, libre, salvo del pecado y del temor. Libre, 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 salvo en los brazos de mi Salvador. Otra vez, coro, vamos. Libre, libre, salvo, salvo del pecado y del temor. Libre, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Amén. Vamos a hacer algo un poquito diferente el día de hoy. Pero ahora sí van a abrir su... Es que ya vi el pan. Casi el estudio lo ponemos. Ok, estamos a través del estudio de Efesios capítulo 6, donde hemos visto la armadura de Dios. Hoy vamos a ver lo que es la última parte o el último componente de lo que es la armadura. Recuerden que la armadura lleva seis partes, y 5 de ellas, las que ya hemos visto, son defensa, ¿verdad? Para protegernos. El día de hoy vamos a ver la espada, que es la única que se muestra para defenderse y atacar. Es lo que vamos a atacar. Pero recuerden que cuando hablamos de atacar, no es de que nosotros vayamos a provocar, ¿verdad? Nos estamos defendiendo de... Acuérdense lo que dice Pablo, para que nosotros mantengamos firmes. Vamos a sacar la espada, no para provocar, sino para defendernos. Lo que vamos a hacer ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que cuando saque la espada
pues tenga filo, ¿verdad? Porque nada sirve que saque la espada y como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando en México cuando sacaban allá la navaja decían, ay, si no muero el piquete, muero De la cadena. del oxidado, ¿verdad? Que la traían, de la infección. Entonces vamos a hacer algo, vamos a tratar de afilar un poquito la espada antes de ver el versículo de Efesios 6:17, donde habla de la espada de Dios. ¿Okay? A lo que me refiero de afilar es que vamos a ver algunos pasajes y quiero ver qué es lo que ustedes piensan de ellos. ¿Okay? O qué es lo que ustedes piensan sobre la espada. Por ejemplo, vamos a leer Efesios capítulo 6, del 10 hasta el 17, donde estamos ahorita. Y luego ya le continuamos. ¿Okay? Y dice Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las asechanzas del vecino, del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado estén ¿qué? Firmes. Estad pues firmes, la tercera vez que menciona, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ya lo vimos, vestidos con la coraza de justicia y calzados en los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. 17. Y tomar el yelmo de la salvación. Y por último, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Bueno, entonces, la espada es la palabra de Dios. La palabra. ¿A qué palabra se refiere? La Biblia. A la Biblia. ¿Mande? La Biblia es la palabra de Dios. La Santa Biblia, porque si decimos Biblia nomás, no puede ser nomás. Perfecto. Bueno. Santa Biblia. Sí, Tengo pregunta. que la Biblia significa ¿Sabes libro nomás. en Juan 1:1 cuando dice el verbo, just like Jesucristo es la palabra, el verbo, ¿es misma cosa o es diferente? Bueno, ahorita vamos a ver. Pero básicamente, Jesús, toda la armadura nos lleva a lo que es la Biblia, ¿verdad? La verdad es Jesús, ¿verdad? El Evangelio viene, la paz nos la da Él. Así que, hablas de. En Juan 1:1 viene la palabra logos. El principio era logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Es la palabra en el original. Ajá. ¿Eh? Logos. Vamos a ver una cosa. Como el español es muy limitado, cuando se traducen algunas palabras, cuando se tradujo la Biblia al español, el latín, el griego, perdón, tiene muchos verbos, es más abundante en cuanto a palabras a lo que se refiere al español. Ahorita le digo por qué hago referencia a eso. Porque hay personas que dicen que la palabra es el logo de Dios y otros dicen que la palabra es ¿qué? La rema de Dios. Logos y rema significa palabra. Unos dicen que es esta, otros dicen que es esta. Es la rema de Dios. Vamos a ver qué es lo que realmente dice la Biblia, qué es lo que usted cree, qué es lo que usted ha escuchado. ¿Son diferentes? ¿Contexto? Vamos a ver. Me hicieron una pregunta sobre Mateo 18. El Mateo 18 viene este
muy conocido por todos nosotros. Mateo 18 dice, Mateo 18:20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿A qué se refiere ahí ese versículo? Si usted le dice, explíqueme, ¿usted qué diría? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues que si están 2 o 3 personas Ajá, no. orando, Cuando están orando, sí, cuando estamos citándonos con él en oración, poniéndonos de acuerdo, 3 o 4 personas ponen de acuerdo, ahí está él, en ese acuerdo. Así es como Usted contesta en el 19. El Espíritu Santo. Capítulo 19. Dice, además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. le pregunto porque a veces cuando he escuchado, cuando se está orando, se dice esto, especialmente si la oración es un grupo pequeño, o donde estamos 2 o 3, ahí está el Señor. Usan mucho este versículo, ¿verdad? O ¿en qué otro contexto se puede usar? también en un grupo grande. También en un grupo grande. Sí. Pero si decimos, si estamos orando y decimos, Señor, donde están 2 o 3, sabemos que estás tú ahí. ¿Qué pasa si estoy solo? También está ahí él. Entonces, ¿cómo puedo aplicar este versículo yo? No, ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? Cuando en Mateo 18:20, cuando se habla de que donde estén 2 o 3, ahí estoy, no tiene que ver nada con la oración. Absolutamente nada. Cero. No tiene que ver nada con que comparemos un grupo pequeño con un grupo grande y digamos, no, pues somos pocos hermanos, pero el Señor está donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Tampoco lo podemos usar de esa manera. ¿Por qué? Está enfocando en los contextos donde hay 2 o 3 congresos en el nombre del Señor. O sea, las personas que creen en Jesucristo ¿Están de acuerdo? están de acuerdo. No. Bueno, reunidos ¿para qué? Pues para alabar a Dios, para compartir sus pero palabras. dice que no significa eso. No significa eso. Oh, entonces, Bueno, vamos a leer qué dice. Vamos a leer desde el versículo 15. Ajá, Mateo 15. Dice, por tanto, Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Fíjense lo que dice el 16. ¿Qué dice el 16? 1 a 2. Para que en boca de cuántos, 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Okay? Está hablando de que cuando hay algún problema, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo al hermano René. El hermano René, vamos a ponerlo, está fallando el hermano René. Entonces dice Mateo 18 que dice, ve con tu hermano tú solo. ¿Para qué? Si no te hace caso, Para aclarar. Entonces, yo voy con el hermano René, nomás estamos 2 solos, donde estén 2 o 3, en este contexto, dice, ahí estoy yo con ustedes. Estamos hablando de un problema, estamos hablando a una diferencia que hay, quizás hay necesidad de disciplina. Entonces dice, donde están 2 o 3, ahí está el Señor. O sea, vamos a tomarlo en el contexto que lo está diciendo. Vamos a continuar leyendo. Dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyeres a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Recuerda que está hablando sobre el problema, ¿ok? Entonces nos vamos a poner de acuerdo, yo y él, sobre esa situación. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran, les será hecho, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, no se confunda, cuando habla el versículo 20 no habla de congregados
en la iglesia, congregados en oración. Está hablando del conflicto, de un problema, de un conflicto que se va a solucionar. Pero también se puede usar para la oración de las dos. Se puede usar, pero más bien, No solamente en contexto del problema. Porque a veces hay oraciones en las cuales no está intercediendo por un problema. sí, pero aquí habla del problema directamente con la persona. Se puede, mira, no estoy diciendo que no lo usen, o si quieren, úsenlo. Nada más estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Porque sabemos de que Jesús dijo en Mateo 28, dice, yo estaré con ustedes todo el tiempo, todos los días hasta el final del mundo. Sabemos que aunque esté yo solo orando, ahí está Dios conmigo. No necesita haber ni 2, ni 3, ni 4, el montón. Dios no va donde hay montones, va donde hay corazones disponibles. Entonces, el contexto de aquí no es la oración, solamente lo que quiero que entiendan. Acuérdense que estamos hablando de afilar la espada. Si vas a afilar la espada, pues la vas a usar, vas a usarla de acuerdo al contexto bíblico de la palabra. No tiene nada de malo si estamos orando. Señor, sabemos que somos poquitos, pero aquí estás tú. Es muy diferente. Ahí sí se podría decir, no hay problema. Pero decir que ese versículo habla de eso, ajá, se aplica para eso en el sentido de una congregación, así, no aplica. A pesar que es lo que hemos oído por tiempo, ¿verdad? Pero, Hasta hay un canto. ¿vale? Hasta hay un canto. ¿Cuál es? Un canto que dice así, donde dos o tres. Mi nombre es, ahí estaré, ahí estaré. Pero como dice el hermano, podemos también decir eso, ¿no? Como decir, aquí está, el Señor está con nosotros. Sí, se está. Porque sí lo está. Sí, claro. Pero ese Pero la versículo Biblia sí, no Dentro del contexto de lo que enseña esta porción de la palabra, yo creo de mediante un poquito. Mateo 18 es para arreglar conflictos. ¿Ok? Entonces está basado en ese aspecto. No de que de tratar de solucionar un Para un animarnos problema. en oración. No, tampoco. Entonces, por eso digo, si quizás escudriñáramos un poquito más la Biblia y pusiéramos atención a lo que dice y no tanto por lo que escuchamos, quizás, ¿verdad?, tuviéramos una espadita un poquito más afiladita, más yendo al punto. Sí. Cuando a Jesús usó la palabra de Dios, cuando llegó el diablo que estaba en el desierto y le puso la tentación, Jesús usó la espada de una manera, la palabra de Dios, ahí podemos tomar como ejemplo. Por ejemplo, llega el enemigo y le dice, si te postrares ante mí y te doy todos los reinos. Imagínense que yo le diga, o que Jesús le hubiera dicho, no solo de pan, o que le hubiera dicho, no solo de pan, yo me corré el pan. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, el diablo le está diciendo que lo adore. Y si Jesús le hubiera salido, no solo de pan vivirá el hombre, no está usando la espada o el versículo correcto. Pero Jesús dijo, adorarás a Dios. O sea, le está dando, y está citando Deuteronomio. Le está citando un versículo que ataca directamente a lo que el diablo le estaba diciendo. Como respuesta, es usar la palabra de Dios como la espada. Cuando dice la espada, cuando habla sobre la espada, se refiere no a una espada, no se imagina una espada así de grande. La espada que en el griego se refiere a una espada corta que usaban, era más chiquita, más pequeña, que la podías manejar. Cuando Pedro le cortó yo me imaginaba una espada así que sacó la espada Pedro y ¡paz! No, le hubiera mochado el cuello. Pero la espada que se menciona, no recuerdo el nombre, el término era una daga pequeña. No, machete tampoco. Pero Para matar a los reyes en Ándale. el momento del bordote. ándale, una espada de doble filo. Era azul, güey, se le encajó con todo
Sí. Entonces, si usas la espada, hay dos términos. En español leemos espada, pero en el original hay dos términos. Un término es para espada grande y otro término es para espada chiquita. Aquí está hablando de la espada pequeña. Más la puedes maniobrar, como así, más ligera, más al punto. Vamos a ver otro ejemplo. En Hechos capítulo 1, versículo 12. Y para que vea cómo a veces Hechos capítulo 1. Le voy a leer del 12 en adelante. Entonces, sí me entendí. ¿Dónde está? Sí. Si no, está el video. En Hechos capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Está hablando de los apóstoles. Cuando se fue Jesús, ellos regresaron. Entonces subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas. En el versículo 13, ¿qué dice? No. Dice Judas que. Hermano de Ok, recuerden que le dije en el original, este hermano, la palabra no existe, ok. Se fue agregada por el copista, el escritor. Pero en el original, este hermano no existe. O sea, se agregó. En realidad se dice que es Judas, hijo de Jacob. padre de Jacob. No fue Judas Iscariote. No. No, ya habíamos. En el original, este hermano no existe. Fue agregado. La palabra hermano. Sí. Y luego dice el versículo 14. ¿Qué dice el 14? ¿De quién? De María y de los hermanos de Jesús. ¿Dice hermano de Jesús? Madre son sus hermanos. No, sus hermanos eran María. Bueno, aquí en el original, esta palabra hermanos, la abrevié, es la palabra adelfos. Adelfos. ¿Ok? Adelfos se traduce hermano, se traduce compañero de la fe, se traduce hijos de una misma madre, una mamá. Entonces está la palabra adelfos. Se traduce como hermanos, compañeros de la fe, hijos de una madre. Pero, o sea que si ahí se hace referencia a los hermanos de Jesús. Vamos a ver qué dice el siguiente, hermanos. En el versículo 15, ¿qué dice? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. Ok. Entonces, esta palabra hermanos es adelfos. Por eso digo que en el español estamos muy limitados nosotros. En el original, esta palabra hermanos es la palabra matete. Ahí está, ahí le ve pagando el machete. Griego. Matete. ¿Esta qué significa? Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Qué significa esta? Los seguidores. ¿Sí? Matete significa alumnos, Como nosotros. discípulos, seguidores.
Entonces, este matete dice, este hermano no existe, estaban las mujeres y los hermanos, hijos de una misma madre, y Pedro se levantó en medio de los discípulos, podríamos decir. Pero nosotros leemos hermanos, hermanos, hermanos. Pero no sabemos cuál tipo de hermano es. Es como cuando leemos la palabra amor. Para nosotros solamente hay un amor, ¿verdad? No, son tres. Son tres. No, para nosotros. Nosotros. Bueno, depende a quién se dirige. El amor ágape. Porque está hacia el amor, fileos y. Ágape y. No, me refiero en español. En el español. En una sola palabra. Nomás hay Una palabra significa todo. Yo amo el chocolate. Yo amo el chocolate y Es el mismo que yo amo a mi esposa. es el mismo que ama a su esposa. Especialmente No hay distinción. No hay distinción. Ajá. Yo el mazapán. Pero en griego el amor tiene significado. Pero en griego, ¿cuántas palabras hay para el amor? Ágape, filia y eros. Espérenme. Ágape, ¿cuál es el amor ágape? El amor de Dios. El amor de Dios. El amor. Es el amor incondicional, ¿verdad? Podríamos decir. Este es el amor perfecto. El amor de Dios, podríamos decir. ¿Cuál sigue? Filia. Filia. Filial. Ah, sí, exacto. ¿Y ese cuál es? La familia. La familia. Fila. ¿Y luego? Eros. Eros. Yo no eros. ¿Ese cuál es? Es el de la. Pareja. La amistad, los amigos. Erótico. Y luego sí, es el. ¿Y luego cuál otro? Es tres nada más. Tres nada más. No, ¿cuál otro? Hay cuatro. ¿Cuál es el cuarto? Paternal. No. No, hay tres nada más. Hay tres nada más que a mí me enseñaron. ¿Cuál es? No voy como ya a crear uno. ¿Cuál es? El amor fiel. El amor de mi vida, ¿cuál es? No. Ah, Esa es sí, una dígalo, canción. dígalo. Esa es una canción. Dígale, ¿cuál es el otro amor? El amor de mi vida ha sido. Es el amor de amistad. Erótico. Es torque. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Listos. Jorge, esa no lo había oído yo. Yo no lo he escuchado tampoco. Nunca he oído eso. Nunca. ¿Me enseñaron las tres? Storage sí, pero no Es el amor de amistad. O sea, no te quiero ni como familia ni erótico más. Es torque. Ese es de los amigos. Tú eres mi storage. No te molestes, no me molestes. Pero ahí está, búscalo, pero sí está. Ahí está en la Biblia. El de amistad. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia y el amor de Dios y amaba a su hermano, y a veces leemos por ejemplo, que David amó a quién? No, A al revés. Jonathan. Al revés. Fue Jonathan el que amaba a David. O yo te amaba a David. Así es. Entonces, uno escucha eso y puede decir que ándale. Pero necesitamos ver cuál. El problema fuera que hubiera este. Ajá. Tú eros. No, pero fíjense que ahí se han basado para ahora, para la cuestión del homosexualismo, en ese, donde dice que amaba, pero es que Jonathan a David de una manera incondicional. Pues, Sí. Ahí se basan mucho Ajá. para agarrar y enamorarse del hombre. Pero si no tenemos el concepto de cuál amor está hablando, Pues sí. la gente se va al peor. Claro, a lo que le O- conviene, ¿no? ¿verdad? Pero puede ser el amor ágape, un amor incondicional que había entre ellos. Claro. Puede ser el amor Claro. filial, que ellos realmente se querían como hermanos. Sí. O el estorque, que se amaban como amigos íntimos, ¿verdad? Entonces, es por eso digo que a veces necesitaríamos. Yo le aconsejo que si usted tiene la facilidad de tener un programa que le ayude a encontrar esto, el programa que yo uso precisamente se llama Logos. Recuerda que lo puse en la televisión, aquí en la pantalla otra vez. El programa que yo uso se llama Logos.
Y vienen diferentes, lo haces download a la computadora y se paga por él, pero vienen diferentes paquetes, está el básico y usted puede elegir uno si le interesa. Y eso es lo que me ha ayudado a mí en los Para que estudios. no nos cueste nada, usted saca copia y nos lo da. Deme amor, ¿qué? ¿Ese es amor qué? Falta uno. Amor enteral. Oh, me faltó uno. El amor del todo. El amor cordial. El amor cordial. No es que nuestra lengua española no tenga muchos significados, los tiene, pero dentro del griego viene más extensa la cuestión. Y eso es lo que usted está dando a mostrar. ¿Sí? Por eso la clase que se va a dar en de hermenéutica, que se va a hacer aquí, que hemos platicado, estaría bueno que lo tomáramos no nomás los hombres, sino también las mujeres, como hemos estado viendo. Sí, estoy esperando que me confirmen, pero para abril para finales de abril va a haber un... ¿Recuerdan los estudios que hemos hecho con los pastores? Ajá, para finales de abril. Y va a ser de hermenéutica muy bueno. Entonces, si usted tiene problemas con algún versículo, yo le recomiendo de que o en la computadora le puede poner en el idioma original y usted puede ver qué es lo que se está hablando. Cuando se atore con un versículo o quiera expandir su estudio, afilar su espada, entonces indague un poco más. Nosotros veníamos hablando con la hermanita y de sobre eso, sobre algo que estamos escuchando. Y veníamos hablando de eso, de la traducción misma del hebreo al español, que lo vimos alguna vez aquí Sí. en un curso que nos dieron sobre lo difícil que es a veces traducir. Y el hebreo realmente han acogido palabras al español, quitando realmente el valor del contexto original que es hebreo y arameo. Es el hebreo griego, son tres idiomas. Sí. Son muy distintas las traducciones a veces. Y han cambiado realmente el contexto en sí del versículo. Lo mismo ocurre cuando leemos la palabra tiempo, ¿verdad? Leemos que está el kairos y la palabra cronos. Nosotros nomás leemos el tiempo, pero en el original son dos palabras. Cronos es, de ahí viene la palabra de cronómetro. Sí. Este es el tiempo, sí, del tiempo normal. Kairos vendría siendo como una época, una temporada, pero se habla como tiempo y nosotros lo ponemos tiempo. Rodelio. Bueno, volviendo a la espada, vamos a ver la espada. Sí, porque ya nos salimos de la junta. Acuérdense que dije que íbamos a afilar la espadita un poquito. Vamos a ver la espada. Estuve viendo unos estudios. Unos dicen que es la palabra de Dios, la espada. Otros dicen que es el rema. Otros dicen que no importa. ¿A qué le vamos a tirar nosotros? La palabra de Dios. Aquí, el que es cuando en el original, cuando pusieron y la espada, que es la palabra de Dios, usaron la palabra rema, ¿ok? Y la espada, que es la rema de Dios, la rema, usaron la palabra rema. Pero, rema. He escuchado tantas cosas que le voy a decir lo que yo pienso sobre rema y logos, ¿ok? Traté de buscar y no encontré una diferencia palpable entre estas dos. Que dijera, como lo vimos con el hermano. Un hermano era discípulo, estudiante, otro hermano significaba hijo de una sola mamá, hermanos de la fe. En esta, en realidad, no encontré mucha diferencia o algo que dijera esto es esto. Oh, sí, por eso usaron esta.
Esta lo pone como palabra, mensaje, cosa, suceso. Es lo que encontré que se significaba. Básicamente logos es igual. E inclusive, vea en Lucas 22:61. Para que vea cómo no hay diferencia entre una y otra. Porque hay personas que dicen que el logos es la Biblia. ¿Ok? El logos es la Biblia. Y enseñan que la rema es alguna parte específica de la Biblia donde te está hablando Dios a ti. Es lo que dice. Pero yo no veo ninguna diferencia entre una y otra para decir eso es. Alguna vez Ajá. cuando Dios hablaba, o sea, cuando Dios habló, o sea, en la Biblia, las partes donde Dios habló a Abraham, le habló, esa es la rema. A Moisés. La Sí. voz, como la voz misma de Dios, es la rema. Sí, por ejemplo, cuando el ángel se le apareció a María, él dice que ella recibió la rema de Dios, en ese caso. O cuando Abraham, dicen que esas partes específicas es la rema. O sea, o cuando dice yo Jehová, Ajá. o sea, como la voz misma de Dios. También escuchaba que Dios a veces habla de la voz rema, cuando nosotros escuchamos esa voz de Dios, cuando estamos clamando al Padre en el exterior, también me ha pasado que he escuchado esa voz. Esa es la palabra rema. ¿Y cómo sabe que escuchó el rema y no el logos? Porque es que a veces, pastor, es algo que es una voz que no está hablando a la luz de la palabra, sino que uno siente como que le está dialogando. Por eso dicen que rema es ese. Porque Jehová Dios habló a esos personajes, se dirigió, o sea, de una manera su directa. palabra. ¿Qué dice Lucas 22:61? ¿Qué dice? Ok, Pedro se acordó de qué? De la palabra. Lucas cuando dijo palabras, él puso la palabra logos. Pedro se acordó del logo que el Señor había dicho. Si lee Mateo 26:75, ¿qué dice? 26:75. Entonces dice, Pedro se acordó de las palabras de Jesús Ok. que le había dicho. Lo mismo. Ese es el mismo pasaje. Pero aquí lo escribe Lucas, aquí lo escribe Mateo. Mateo cuando escribió ese pasaje, él dice, y Pedro se acordó del rema. Ve cómo Lucas usó logos para definir palabra y Mateo usó rema. De la misma situación. En la misma situación, está hablando exactamente el mismo pasaje. Dice, Pedro se acordó del logos y Pedro se acordó del rema. Yo creo que si, mi punto de vista, si hubiera alguna diferencia específica, algo palpable, algo que dijera, no, esto tiene que ser esto, o Lucas escribe rema y Mateo escribe logos. Escriben la misma. Hubieran puesto la misma palabra. Y dice que la versión de la antigua versión, no como la del 60 que dice palabra, la antigua versión no lo dice. Ajá. Simplemente, por ejemplo, en Lucas 22:61, aquí nomás dice que se acordó que el Señor le había dicho, no dice que no habla de palabra. Ahí la excluye. Entonces quiere decir que y siempre se ha dicho que la versión antigua es la que se aproxima más a la traducción correcta de los escritos originales, hebreo, griego y arameo, ¿no? Y entonces la versión del 60 casi la han escrito como dicen que para hombres muy elocuentes, porque hay muchas palabras en realidad que si usted no busca el diccionario cuando alguien está predicando, ni sabe ni de lo que está hablando, Sí, porque es lo que significa sí, exacto. No sé si está correcto o no, pero la antigua versión es la que más frescura hoy en día. Mateo 12:36
Mateo 12:36. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Ok, entonces para esa palabra Pedro usó la palabra rema. Ok, lea el- O sea, sí tiene sentido, pastor, porque dice más que todo. Allí dice, en Mateo 26 vemos que Pedro se acordó que el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Su palabra confesada. Y aquí está diciendo, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen, o sea, es del hablar. O sea, el rema tiene que ver más que todo es con el hablar. No ¿Y el con 37? El 37 dice, porque tus palabras serán justificadas y por tus palabras serás condenada. En el 37 usó la palabra logos. No dice lobo. Es como escrito, ¿no? ¿Mm? No veo ahí que En el dice, 37. porque tus palabras serán justificadas, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No, yo no veo que dice lobo. Palabra. Palabra es lo que significa. Entonces quiere decir que el rema es algo, como quien dice, expresado. Y la palabra luego sí lo hace escrito. Escrito. No. Por ejemplo, usted dijo, y la palabra rema fue que lo que el Señor decía. Si a eso nos vamos a ver en el 36, estamos viendo también toda palabra ociosa. O sea, también podría decirse que está hablando de lobo, porque estamos hablando de verdad. Bueno, en el 36 lo pusieron como rema. Y el 37 lo pusieron Pedro, o sea, no, Mateo Como luz. lo puso logos. ¿No sabe el significado de las dos palabras que hay? Así como puso las otras hace rato. Eso es lo que le dije. A ver, para Sí, pastor, anotarlo ¿ustedes bien. de dónde definen ¿Cómo? que Mateo? ¿De dónde habló? ¿Usted cómo hace para definir que Mateo está hablando de lobos y que está hablando de Oh, pues lo estoy viendo en en la traducción? En la traducción del logos del hebreo. del hebreo. Sí. Sí, porque nosotros aquí lo estamos viendo como un contexto. Porque en el 36 y 37 usted lee palabra y palabra. O sea, pero en el original, en el ¿Dice rema? rema y logos. Y luego tenemos que ver que también que el rema y logos en esos dos versículos está hablando referente en el griego. Y si nos vamos al Antiguo Testamento es arameo y hebreo. Sí, pero Tendría que ser diferente entonces ya las palabras, ¿no? pero Porque el griego es una y eso es lo que está utilizando usted, griego, rema y logos. Porque está hablando en el Nuevo Testamento, no ha citado ningún versículo del Antiguo que diga esas No, palabras. del Antiguo no. A ver, definitivamente. Lo que quiero que entiendas es de que. Es diferente. Iba a ver la definición de Y de las palabras rema. rema. Bueno, el rema ya le dije. El rema aquí dice que es palabra, mensaje, cosa o suceso. Ok. eso es de qué idioma quiere, ¿el hebreo o el arameo? No, ese es griego. No puede ser Ese es. griego. Viene cuando Dios habla y luego es cuando algunos se refieren a la palabra. Exacto. Para mí rema es la voz de Esa Dios, es la sí. diferencia. Para mí rema es la voz de Dios y logos es Logos del Espíritu. Por eso nos dicen, cuando tú oras, cállate un poco para que escuches la palabra, a la voz de Dios, dicen, siempre nos dicen, ¿no? Pues recordemos que la primera cosa que Dios nos habla es a través de la Biblia, es la primera que utiliza.
luego las circunstancias, y luego vienen otras cosas más.